movimiento cartesiano tiene mucha relación con el movimiento cátaro de 1211, con el movimiento cartesiano de 1600. Aproximadamente 4 siglos de diferencia que tienen vertientes similares, pero con desenlaces distintos. El movimiento cátaro, que cuestionó a la religión católica, siendo de ellos también cristianos, por el manejo y el materialismo con el que se habían desenvuelto hasta 1200. Los cátaros dividieron lo material de lo espiritual, y poniendo en contraposición dos ideas, que lo material era producto del demonio, del diablo, maligno, perverso, y lo espiritual pertenecía a Dios. Y que la Iglesia Católica había ingresado absolutamente un materialismo oscuro, tendencioso en contra de la humanidad. Un movimiento que empezó a crecer con demasiada contundencia, enfrentando al poder católico romano. Francia. ¿Cuál es la relación? Que Descartes surge en Francia 4 siglos después, pero con base en este movimiento que fue una de las cruzadas realizadas en contra de los propios cristianos. Aproximadamente 1.200.000 cristianos fueron muertos. No discriminaban si eras católico o cartesiano, cátaro, o eras católico romano. No les importaba, porque había que aniquilar este movimiento que ponía en tela de juicio el poder de la Iglesia Católica. No terminó simplemente con el asedio y la eliminación de los cátaros. Fue casi un siglo los que fueron perseguidos. Y Descartes retoma este movimiento como pensamiento central. Descartes, en la dualidad, vean cómo la historia hace que puedan templar su discurso frente al poder, porque los cátaros fueron frontales al poder del papado, y Descartes fue tímido, pero que tampoco se puede desconocer que utilizó un lenguaje menos acusatorio, menos conflictivo, pero en el fondo decía lo mismo. Pues vean el uso del lenguaje incluso para evitar ese conflicto, ese temor de perder el poder que tiene todo sistema de poder. Todo lo que ustedes van a ver adelante, ya hemos pasado como historia de la humanidad de forma dolorosa, pero que nos resistimos a conocer, porque está documentado. Los últimos 200 cátaros en los montes Pirineos decidieron encender la fogata más grande y prefirieron entregarse a esta hoguera antes que cambiar su pensamiento o rendirse ante la Iglesia Católica. Descartes, de forma más filosófica, más profunda, ingresa a la dualidad de pensamiento, fundamentando de mejor forma, pero sin dejar la médula ósea, o sea, lo central, lo estructural, que es el dualismo que se enfrentan entre materia y espíritu. Este movimiento da paso a los dos filósofos que tenemos ahora. Descartes inspiró prácticamente a los nuevos movimientos humanistas, que son evolutivos, porque ya no ven la concepción de la religión como un tema estrictamente de imposición, sino estrictamente de razón, de lógica.
lo argumentativo ingresa como parte de la evolución de la historia de la humanidad. El tema es que uno quiera centrarse en esa historia. La mayoría prefiere desconocer una historia de razonamiento y de sangre. Aquellos que se atrevieron a cuestionar un sistema, siempre el sistema dará manotazos y golpes a aquellos que atenten contra el sistema, sea religioso, peor si es económico. Esta analogía la pueden ustedes utilizar en este contexto histórico. Cuando un sistema siente que va a perder la estructura del poder, aumenta definitivamente la violencia frente a aquellos que lo atacan. Siempre. Nunca un poder ha sido entreguista del sistema de poder. Siempre han dado mecanismos de querer sostener y poder alargar lo que más se pueda dentro de un sistema que es tan anacrónico, pero a través de la fuerza intentan perpetuar un tiempo más. Ningún movimiento, ningún sistema ha logrado permanecer más que el romano, que hemos tenido un imperio aproximadamente 6 siglos. Pero después nadie más en la historia de la humanidad ha podido permanecer tanto tiempo en un sistema de poder. Ningún imperio. El americano en la actualidad debe tener 60 años, ingresando a 70 años. Pero después, si ustedes se ponen a pensar en términos históricos, es irrelevante frente a los otros imperios que se han tenido. Bizantino, mongol, han tenido datas mucho más extensas. Tal vez el tema comunicativo y el tema de que hay más información haga que sean muy cortos los tiempos que establecen estos sistemas de poder. ¿En qué se basan estructuralmente los dualismos teológicos de ambos, Cátaro y de Descartes? La sustancia de división del pensante, física, que fue la misma condición en la que acusaron los cátaros a la iglesia, física y material. Descartes también hace esa división de este dualismo ontológico de sustancia física y sustancia cuerpo, centrales en esa forma de interpretar ese movimiento y ese pensamiento histórico. También los cátaros, me gusta llegar más a la médula, porque van a entender por qué el filósofo piensa como piensa. Así sean 4 siglos después. Los cátaros ya advertían esta ilusión que puede darte a los sentidos para tomar decisiones que son erróneas, físicas. Entonces se encontraba en el sentido de la mente, el verdadero sentido a la evolución del hombre. Ambos son absolutamente idealistas, que Levins, hoy día, está Levins, ¿no? El grupo de Levins. Ustedes entran después. Entonces existe esta autonomía entre ambos sistemas. Qué casual. Es la discusión no resuelta hasta el día de hoy entre qué predomina antes, la razón o el yo en términos metafísicos. Si es la idea la que da
sostenibilidad de la evolución de la humanidad o es la materia la que permite la evolución de la humanidad? Es un tema no resuelto, no es imperativo, pero sí es valorativo por las personas que tengan mayor inclinación por una de estas dos tendencias. La gran discusión entre Hegel y Marx prácticamente se centra en estos dos aspectos. ¿Qué es lo que evoluciona a la humanidad? ¿El pensamiento o la materia? Si bien el movimiento cátaro estuvo en el auge de la época medieval, del oscurantismo y de esta violencia incontrolable de la iglesia, es Descartes el que rompe con la escolástica que se sostiene hasta 1600. Nuevamente partimos del contexto. No había Isabel I, no había quien proteja a un movimiento. Aún así, la iglesia era poderosa en esa época, ni siquiera se ocupó de limitar el ataque a cristianos católicos o cristianos cátaros, sino que no le importó con tal de erradicar este movimiento. Si bien Descartes no nació en esta región, también la influencia francesa cercana hizo que utilice como bandera y principios básicos, convirtiéndolo ya no como un movimiento religioso, sino convirtiéndolo como ciencia, una de las más modernas que hasta el día de hoy se sigue utilizando como base y construcción del pensamiento. No se olviden que a partir de Descartes ustedes encontrarán a Maquiavelo, a Hobbes, a Tomás Moro, Hobbes que nos va a hablar del Leviatán. Y es a partir, todos tienen una cadena de pensamiento. No hay nada suelto, los eslabones van en construcción. Y cuando veamos los postmodernos de la actualidad o contemporáneos, se darán cuenta que ambos pertenecen a una raíz sustantiva que les permite desarrollar todo un sistema por la misma complejidad de la población y de la comunidad y en sus problemáticas. No es que ellos estén descontextualizados en su pensamiento, como Hobbes, simplemente que él hace una referencia cuando no había Estado, cuando había una anarquía, cuando se organizaban por sectores para mantener el poder. Pero a partir ya de Hobbes, que empieza a encontrar un Leviatán, una institución como el Estado, que permita defender a los individuos a través de un ejército y a través de sus instituciones, encontrarán que esas instituciones, ese ejército, esa población, encontraron otros problemas que en la actualidad otros filósofos podrán interpretar, cuestionar y proponer. A medida que van complejizándose los problemas, a medida a que van insumos e ingredientes nuevos, es que las filosofías van complejizándose. Por supuesto, estos filósofos no conocían el Internet, no conocían que una forma cruel ahora de someter a una población a veces no son las armas, sino las medidas económicas que puedas utilizar para someter a distintas poblaciones. Ya no es solamente el atacarlos, no es tan inhumano como atacar una población, el dejarlos sin combustible, sin luz, sin agua, sin comida, sin producción. Es tan cruel como el atacarlos, pero han encontrado una nueva forma de atacar a las poblaciones utilizando un discurso para luego implementar políticas de sometimiento. No es ajeno.
descubran el lenguaje, porque el fin es el mismo. No importa el camino para ellos, pero el fin, el resultado es distinto. No, perdón, el resultado es a partir del interés que tiene el imperio, el poder. No existe un imperio que haya sometido a una población en términos románticos o culturales solamente, sino de fuerza. No es más que la invasión de una comunidad y establecer nuevas reglas, nuevas políticas, que una invasión a la libertad de esta comunidad. Pero la historia de la humanidad está plagado de este tipo de ejemplos. La escolástica empieza a perder absoluto protagonismo en las nuevas filosofías. Tenemos el pensamiento humanista italiano, el español, pero con ciertos temores de atacar a la religión. Sigue habiendo, si bien se atacan problemas humanos, pero sin dejar de tomar en cuenta una iglesia que aún mantiene resabios de poder, igual en la actualidad, peor aún cuando hay comunidades que no son instruidas, que son las iglesias el primer contacto con la población, que permite de alguna forma monopolizar un pensamiento. Es peligroso que la religión ingrese al terreno político, pero no es una excepción, es más bien la historia de la humanidad. La religión ha tenido un protagonismo no solamente político, sino de administración. Nuestra anterior constitución otorgaba a los obispos un sueldo, igual que a los ministros. O sea, miren el grado de penetración que tenía la religión en nuestro Estado. Ya se empieza a cortar por la escasez de recursos y la crisis económica, y recién se ingresa, estamos hablando de 1980, a cortar ese tipo, tampoco es de larga data, es prácticamente contemporáneo. No quiero entrar a Levin porque me imagino que han preparado sus documentos con mayor precisión que mi exposición. Entonces, entraremos con ustedes y vemos si estamos cansados para el receso, pero ambos tienen referencia con con Descartes y con el método y con el movimiento Kappa. ¿Lo han visto así ustedes? No. Levins. ¿Tienes fundamento? Vamos a ver.
yo les recomiendo que traten de ver videos antes de entrar los y es que ese es el motivo más le están haciendo un favor los compañeros, se los ha investigado un tema que va a entrar al examen. Y no es fácil de tomen apuntes que de aquí va a entrar por lo menos 4. Si atienden, de lo que les expliqué, yo voy a tomar 4 preguntas. O sea que ustedes deciden, 4 preguntas. En esta oportunidad de la clase les voy a hablar sobre un filósofo que no se conformaba con solo entender una cosa. Mientras algunos solo estudiaban filosofía o solo estudiaban la ciencia, este filósofo quiso entender absolutamente todo. ¿Cómo ser? ¿Cómo funciona el mundo? Si somos libres y hasta cómo justificar a Dios frente al mal. Este filósofo es llamado en español Godofredo Guillermo Leibniz. ¿Quién fue? Nació el 1 de julio de 1646 en la ciudad de Leipzig, situada en la actual Alemania, en una familia protestante. Provenía de una tradición jurídica. ¿Qué quiere decir una familia protestante? En esa época, la religión estaba dividida entre el catolicismo y los protestantes, que en la actualidad son los cristianos. Decían los protestantes que no necesitaban un cura o un papa para entender la Biblia, pero los católicos eran fieles a los curas o a los papas en ese tiempo. ¿Qué quiere decir? Tradición jurídica. Que de este filósofo, su padre era profesor de una de las universidades de esta ciudad. Y también su abuelo
conoció muy bien la escolástica medieval. Se interesó por los filósofos modernos como ser Descartes y Hobbes. Además de ser filósofo, estudió la matemática, la física, derecho, historia, incluso la alquimia. Ha leído a varios científicos, como ser Kepler, Galileo, y siempre estuvo atento a los avances de su época. ¿Cómo ha sido la vida de este filósofo? Participó activamente en la vida intelectual europea. ¿Qué quiere decir? No era de los típicos filósofos encerrados. Enviaba escritos a academias, viajaba constantemente y se relacionaba con grandes pensadores de Francia, Inglaterra y Alemania. Durante uno de estos viajes, él descubrió lo que es el cálculo infinitesimal, casi al mismo tiempo que Isaac Newton. Entre los seguidores de estos dos filósofos existía el debate de quién ha descubierto primero este cálculo. En la actualidad se sabe que ambos descubrieron al mismo tiempo, pero por parte propia. De regreso a Alemania, Leibniz fue bibliotecario de Hannover, fue diplomático, historiador, incluso fue el fundador y el primer presidente de la Academia de Ciencias de Berlín. Tenía un gran sueño enorme, que era unir dos religiones grandes. En su época, los protestantes, conocidos hoy en día como cristianos, y los católicos, que ya no estén divididos más. Lo intentó con mucha seriedad, pero fracasó. Este filósofo murió en el año 1716, solo, olvidado y sin el reconocimiento que merecía. ¿Cuáles fueron sus obras? Este filósofo escribió varias obras, pero entre los más importantes tenemos este. La mayoría de sus obras estaban escritas en latín y en francés, porque eran las lenguas cultas en esa época. Tenemos la obra de la Teodicea. Intenta explicar cómo Dios puede ser bueno si existe el mal. En la monología es su obra más famosa, que son las mónadas, que posteriormente vamos a ir hablando. Discurso de la metafísica. Leibniz se preguntó cosas que todos alguna vez pensamos, o bueno, casi todos, vamos a generalizar. Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? ¿Somos libres realmente o todo está decidido? El contexto filosófico de Leibniz aparece al final de una época muy intensa de pensamiento, porque ya existían estos filósofos, como es Descartes, como es Spinoza. Descartes, que separaba la mente y el cuerpo, y Spinoza, que decía que todo es una sola sustancia. ¿Qué decía Leibniz? No desprecia lo antiguo como otros. Él recupera ideas de Aristóteles, usa conceptos
movimiento. ¿Por qué dice esto? Que la realidad no está quieta en el movimiento. Porque existe Descartes, vamos a volver a mencionar a este filósofo, él pensaba que el mundo es como una cosa extendida, casi inmóvil. El movimiento es solo un cambio de lugar. Eso decía Descartes. Que no importa la fuerza, solo la posición. Pero este filósofo decía, eso es algo absurdo. ¿Cómo que no existe o cómo que no importa la fuerza? Viendo un ejemplo, ¿qué es un billar? ¿Quién no conoce una mesa de billar? Si no, tenemos imagen. Ejemplo, si una bola de billar golpea con la otra, ¿cómo es que se mueve la segunda bola de billar? Entonces dice, no es solo cambio de posición, hay energía, hay impulso y hay acción. Leibniz introduce la idea de fuerza, energía, de dinamismo. Para él, la realidad no es una cosa muerta, es una energía en acción. Pero aquí viene lo más importante, o lo más interesante. Si la realidad es movimiento, es fuerza, es energía, ¿de qué está hecho realmente la realidad? Y ahí surge la idea de las mónadas. Pero ahora, ¿qué son las mónadas? El cual a esa pregunta va a responder mi compañero. ¿Cómo se llama? Marisol Martínez. Bueno, yo les voy a hablar acerca de una de las teorías más importantes de este filósofo, que son las mónadas. Este término se ha ido escuchando a partir del siglo XVII, donde él creó el término. ¿Qué significa las mónadas? Las mónadas son unidades simples, más pequeñas que los átomos, no tienen que confundirlas con los átomos, ya que estas no son materias, sino son pequeñas unidades que conforman un centro de fuerza de percepción. Esto quiere decir de que el universo está compuesta por estas sustancias tan simples que en su conjunto hace lo que es el universo en su conjunto, ¿no? También podemos decir de que posee un pequeño universo, son como pequeñas cápsulas donde en ellas contiene una parte del universo y que estas no se comunican entre sí, es decir, no tienen comunicación, no tienen ventanas de comunicación, no son como los átomos que estos se unen y consolidan lo que es la materia, ¿no? Estas funcionan por separado y son individuales, no se dividen ni se unen. Siguiente. Y ustedes se preguntarán, si estas mónadas no se comunican como los átomos, no se unen, entonces, ¿cómo existe esta comunicación o cómo funciona esto? Yo les voy a explicar mediante una analogía, por favor. Quisiera que ustedes imaginen, digamos, a un ser supremo que crea dos relojes, el reloj A y el reloj B. El reloj A es el alma y el reloj B es el cuerpo. Entonces, este ser divino desde un inicio sincroniza estos dos relojes y cuando uno marca las 12, el otro también. Es de esta manera de que existe esta sincronización, esta armonía preestablecida para que funcionen estas mónadas. Ellas funcionan en sincronía. Como por ejemplo, cuando existe una banda sonora y cada uno de los instrumentos aporta a la música, de la misma manera ellos individualmente van aportando a la existencia del universo. Ahora, debemos entender lo siguiente. Esto tiene relación con el papel con Dios. Para este filósofo, Leibniz, él decía de que Dios es la mónada superior, la mónada la más alta. Es decir, de que Dios es el que hace que funcionen estas mónadas. Es decir, él da lo que es, como se dice, el sentido para que éstas puedan llegar a sincronizarse. Ahora, ¿cuál es el papel de Dios también, según el filósofo? Como bien dije, Dios actúa sobre las mónadas y para este autor Dios existe por sí mismo. Es decir,
de que si hay cosas que existen, es de que estas se pueden fundamentar con la misma existencia de Dios. Si algo existe es porque hay Dios. Entonces, Leibniz trató de poder explicar y de poder, digamos, racionalmente dar una respuesta a la existencia de Dios. Entonces, según el autor, él decía de que el mundo donde vivimos es el mejor de los mundos, es el mejor de los mundos posibles. Y ahora, ustedes se preguntarán, si este mundo es el mejor de los mundos posibles, ¿por qué existe el mal? Si es perfecto, no tendría que existir mal, ¿no? Tendría que estar todo rodeado de bien. Pero él sacó una respuesta que a lo que él nos hace entender es de que si no existiera el mal, no habría libertad, no habría sentido en la vida. Entonces, él dice de que sí existe el bien, pero que no se libra del mal. Y existen diferentes tipos de males, que más adelante mi compañero va a desarrollar, que es el mal metafísico, el mal físico y el mal moral. El conocimiento, la percepción. Para este filósofo, él nos menciona de que la percepción es la idea central que nosotros captamos de lo exterior en nuestro cerebro. Todo lo que nosotros podemos llegar a percibir se manifiesta como una idea en nuestro cerebro, a lo que lo llama él la percepción. Esta idea puede ser confusa, puede ser no tan clara, y para poder hacer una sincronización de esta con el exterior y darle sentido, nos habla de la apercepción. ¿Y qué es la percepción? La percepción es lo consciente, lo que nosotros vemos conscientemente en la memoria, que viene acompañado en sí de la memoria. Existen dos tipos de verdades: la verdad de razón para el filósofo y la verdad de hecho. La verdad de razón es aquella que no tiene duda alguna, que no tiene contradicción. Y él nos muestra como un claro ejemplo, cuando nosotros realizamos la suma de 2 más 2, nos da el resultado de 4. ¿Existe contradicción en ese resultado? No, ¿verdad? Entonces, él dice de que eso sería una verdad de razón, verdades de hecho. Esto es algo que mediante nociones podemos conocer, pero que no estamos 100% seguros y que esto podría modificarse. Como por ejemplo, hace el ejemplo de lo que es el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Gracias a los libros de historia, a todas las escrituras que tenemos ahora, nosotros conocemos y sabemos de que Cristóbal Colón es el que descubrió América. Pero esto no podría haber sido así. Podría haberse cambiado la situación. Pero mediante estos datos ya escritos se conoce de que él descubrió América. El individualismo. Él centra que el individualismo hace a la esencia de una persona, de que un determinado personaje puede hacerse conocido mediante los actos que realice. Como por ejemplo, Cristóbal Colón lo reconocen por el descubrimiento de América, y cuando ustedes escuchan su apellido Colón, inmediatamente se les viene a la idea del descubrimiento de América. Entonces es la esencia, los actos, las cosas que realiza para diferenciarse y para hacerse reconocido. Siguiente. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Continuando con el tema de la exposición referente a lo que es el filósofo Leibniz se ha destacado por el tema de que su nombre es una figura de la ¿Por qué? Porque ha explorado lo que es la metafísica y lo que es la lógica, pero una mayor profundidad a diferencia de otros autores. Leibniz da una idea de lo que es el ignatismo y lo que es la lógica. Y eso ha sido como una base para futuras filosóficas. Ignatismo vale decir que viene del nacimiento, hace una referencia a lo que ya está
con las personas que van haciendo. Lenin decía que el conocimiento no proviene de la experiencia. Algunos empíricos filósofos decían que el conocimiento provenía de la experiencia. Pero Lenin, ¿qué decía? Decía que esas ideas y conceptos que tiene cada persona ya vienen de nacimiento, que solamente vamos creciendo con el pasar del tiempo. Entonces decía que la experiencia no crea ideas, que solamente las despierta o las transforma, va creciendo. Como los conceptos filosóficos, los conceptos matemáticos, morales, es algo que va creciendo. Entonces, lo que Lenin trató de explicar con esto del gnosticismo es de que prácticamente uno nace ya con cierto tipo de conocimiento. Ahí es donde mencionaba lo que era el gnosticismo. Cada monada contiene su realidad, los eventos de una persona están en su conocimiento individual. Ahí ponía el ejemplo de Cristóbal Colón, que sí que tal vez posiblemente él ya tenía una visión, una cierta visión, una noción de que ya iba a descubrir América. Nos habla también referente a las verdades, nos ha explicado las verdades de ellos, las verdades de razón. La diferencia es clara entre ambas verdades. La de razón hace referencia a algo objetivo que ahora podemos verificar que algo tiene que ser como es, como decía nuestro compañero, como una sumatoria, 2 más 2 es 4, tiene que ser así. Va a ser la suma de 2 más 2 es 4. O el ejemplo que ponía alguna vez de un triángulo. Lo vean de lado, que lo vean de triángulo, va a seguir teniendo 3 lados. Cuando hablamos ya de la verdad, de hecho, es algo como decir, puede ser. El ejemplo va a ser algo que nos pasa en la vida real, algo que se puede probar. El ejemplo, si usted está manejando una movilidad, un auto, por ejemplo, envía en la calle, se detiene el auto, van a ver cosas de directo. Van a querer ver cuál es la falla, pero no van a poder saber porque no tienen el conocimiento en esa área. Llaman al mecánico, el mecánico solamente va a decir que hay una falla mecánica o una falla eléctrica. Pero ¿qué ha sido comprobado? Se tiene que comprobar en base a la experiencia o conocimiento. Ahora, si ponemos un ejemplo como ser, si yo les digo que Bolivia tiene una salida al mar, ¿me cae una verdad de razón o una verdad de hecho? En ninguna, porque en ninguna van a poder explicar, no es algo objetivo, ni tampoco es algo que va a pasar o está pasando. Habla de la lógica y las clases combinadas. Primero, critica la lógica tradicional. ¿Por qué? Porque piensa que esa lógica solamente limita el conocimiento a ciertas verdades ya conocidas, pero solamente la lógica conoce hasta esa parte que ya no tiene conocimiento. Y trata de poner las artes inminentes que hace referencia de que puede crear otras ideas, otros conocimientos con un conjunto de conceptos. Para eso también se basa de lo que es el ars magna combinatoria, que es motivado por Raimundo Novo. ¿Quién era este autor? Era un teólogo filósofo que anteriormente había tenido el tipo de la lógica combinada y la comunicación. Ha creado un sistema de círculos de papel donde ha colocado letras y símbolos que como el movimiento crean conceptos teóricos y lógicos. Entonces, lo que ha querido hacer Lenin con esa arte combinatoria es tratar de colocar a cada concepto, a cada letra, a cada objeto, un número. Para la mesa, por ejemplo, el 1, así el 1, 2, sucesivamente para cada cosa. Y en matrices universales, que era un concepto matemático filosófico que trataba de crear una ciencia universal para, en base al razonamiento lógico, descubrir la verdad. Luego hablamos de lo que era la Odisea. Durante la época del siglo XVII, Lenin ha sido un filósofo destacado. Ha ido creando varios libros, pero los más conocidos, o el único que ha podido publicarlo personalmente en 1710, es la Odisea, que viene de 2 palabras griegas que significa Dios, y dike, que significa justicia. El concepto genérico de Odisea sería una justificación racional a la justicia y bondad de Dios frente al mal existente en el mundo. En ese ámbito, lo que hace Lenin es dividir lo que es el mal en 3. Es una división, lo que es el mal metafísico, el mal físico y el mal moral.
en la cual hace referencia, cuando habla del mal metafísico, hace a la imperfección inherente a los seres creados por Dios. Lenin decía, de que ningún ser humano creado por Dios puede ser tan perfecto como Dios. En el mal físico hace referencia de que todas las personas, seres que han sido creados por Lenin, en algún momento van a sufrir algún dolor, enfermedad, sufrimiento o desastres naturales que van a cumplir una función en el orden universal. El mal moral hacía referencia al pecado, que las personas iban cometiendo con sus actitudes, con la libertad que iba dando Dios. El optimismo metafísico y libertad. Cuando hablaba del optimismo metafísico, Lenin hacía referencia a que Dios había creado el mejor de los mundos posibles y que la libertad humana iba a ser compatible con la determinación divina. Esta hacía referencia de que Dios, antes de crear el mundo, había conocido tal vez todos los posibles mundos con algunas condiciones diferentes. Pero Dios, gracias a su sabiduría y bondad, había creado el mejor de los mundos posibles en razón a lo que era el bien y la armonía. El mal como parte del orden. Los males particulares contribuyen al bien general como una nota disonante en una sinfonía. Hacía referencia de que en el mundo el mal es como una contraposición o un peso a lo que era el bien. Daban una explicación referente a una guitarra. Quiere decir cuerda, si quieren que salga la armonía correspondiente de una guitarra, tienen que saber qué cuerda está mal. Entonces hacía referencia de que uno tiene que conocer el mal para el bien común. Esta libertad humana, las personas pueden actuar conforme a sus razones internas, aunque las elecciones estén previstas por Dios. La libertad no hace referencia a actuar sin razón, sino a actuar con una razón interna. Las personas pueden elegir, pero esas elecciones están previstas por Dios. La responsabilidad moral, los humanos son responsables de sus actos, y ese mal moral no era atribuible a Dios. Leibniz tenía una filosofía, una visión racional, sistemática de la realidad, fundamentada en las monadas y el orden universal, la razón y conciencia, el derecho racional. Muy a la margen de esos tres que son el sustento de lo que es la visión de Leibniz. Durante este siglo del XVII ha sido destacado más, un punto más aparte de la lectura de la Odisea, el conflicto tal vez que ha habido en relación a quién había inventado lo que era el cálculo racional. Entonces, este conflicto es donde también se conoce más aún a Leibniz y a Newton en la época del siglo XVII. Pero algo importante que hay que destacar es el aporte que ha hecho a la ciencia actual, porque en esta temporada justamente Leibniz ha sido la primera persona que ha creado la calculadora. Antes existía la pascarina, que solamente servía para sumar y restar, pero ya Leibniz ha creado lo que era la calculadora, que puede ser las cuatro cosas juntas, sumar, restar y identificar. Entonces ha sido muy importante el aporte hacia la ciencia para la comunidad. Muchas gracias compañeros, muchas gracias a todos. La conclusión no más que todo es el aporte científico que ha podido hacer, digamos, Leibniz a la actualidad en cuanto al cálculo. ¿Qué pasó al texto? Más el texto. ¿Preguntas? Deben tener muchas, porque 4 preguntas.
fue Newton, ¿verdad? Sí, ayer fue Newton. ¿Tiene alguna relación Newton con Leibniz? Claro que sí, pero argumentaremos. ¿Cuál es la relación que tiene? Más que todo, doctor, ellos se relacionan en el cálculo y el cálculo infinitesimal. Se hace la pregunta de quién ha descubierto inicialmente, o quién ha descubierto primero esto. Pero en la realidad saben que ambos han descubierto al mismo tiempo, pero cada uno por parte propia. Y es algo que actualmente usamos en la matemática, lo de que nos quiere explicar de que de un punto al otro existen millones de puntos. Es decir, del 1 al 2 no es solo que existen esos dos números, sino que existe el 1.5, el 1.01 y así sucesivamente, el 1.0001. O sea que existe un infinito de números entre estos dos puntos, que sería el 1 y el 2. Eso es lo que nos explica en el cálculo infinitesimal, que es en lo cual se relaciona exactamente. ¿Podemos hacer alguna analogía con Einstein? Por eso les he dicho, todo tiene una cadena, una relación. Yo les había dicho que si bien es contemporáneo Einstein, pero no sería nada su teoría sin Newton y Leibniz. Nada su teoría. O sea, él está parado sobre dos gigantes. Es más, estos nuevos archivos que surgen a partir de ese escándalo mundial, tienen una... Sí, doctor. Es importante. Este escándalo mundial sobre la publicación de los últimos archivos del caso Epstein. Me llama la atención, todos están enfocados en el escándalo sexual, todos, pero no se están dando cuenta que hay un trasfondo en este grupo, no solamente sexual, sino de información y de élite de conocimientos. Fíjense todas las personas que están involucradas. Chomsky, o sea, un filósofo que ha revolucionado el lenguaje, sus teorías en la actualidad, y uno lo ve en el avión con él sentado, realmente nos dice, esto no está pasando simplemente porque es sexual. También sostengo de que es un esquema de poder, de información y de la superestructura. Díganme un personaje solamente por el hecho de haber tenido plata está en ese grupo. Uno, dígame. Todos tienen influencia social, política, económica, de conocimientos de ciencia. Que los una a una depravación, pienso que es secundario frente a lo que ellos comparten. Y uno de los archivos habla que a una persona le ha dolido dejar el mentir. Cuidado, este grupo está manejando otro tipo de información. Comparten otro tipo de esquema social. Ahí no solamente entra con dinero, yo pago por niñas en tal lugar, no. Ahí me invitan porque vas a compartir información, investigaciones que les
que les sirva para fundamentar un esquema. No piensen que el tener dinero les va a dar estatus, pero que tú puedas aportar, cómo te puedas comportar en el grupo y qué puedas aportar. Si tú no tienes esos elementos, así tengas los millones que tengas, no eres parte de los. Piensan que los trabajos que yo les doy, que sea el grupo, es inocente. Ustedes están reconociendo. ¿Saben quién entre ustedes tiene valor? Supuestamente valen lo mismo, pero en la realidad sabemos que uno aporta más que el otro. En la realidad, reconozcan eso, porque socialmente ellos se van a poder incorporar a otro esquema, a otro pensamiento que los reconozca como partes. Tiene que ver un síntoma de pertenencia. De nada sirve que ustedes hagan todos los abogados cuando sabemos que va a haber un grupo que se va a levantar precisamente por el estatus y la élite que llega aquí. Se ha dicho, un mensaje de relacionamiento es el lenguaje. Si tu lenguaje es muy ordinario, la gente que tenga mejor lenguaje no va a querer estar contigo, créanme, le va a incomodar. Que te soporte una farra o un partido de fútbol o un seminario no es lo mismo que relacionarse, porque no hay crecimiento. Lo metafísico en el conocimiento es sustantivo. ¿Qué aportes? ¿Qué me aporta? ¿Cuánto me da? Bueno, también estoy hablando de gente que quiera construirse y crecer. Ahora, también conozco que tienen la libertad de no crecer, de mantenerse en el status quo, en amistades, en conocimientos, y sobreviven bien. Pero este sistema no, por lo menos su generación, va a estar, no tiene otra opción de subsistir en este sistema, porque no creo que se cambie de manera. Solo puede ser 15 minutos, más como la actividad de la actividad, la actividad va a llevar 5 minutos, salimos 15 y volvemos 7 y cuarto. Cerramos la puerta 7 y cuarto. ¿Estamos? Tomar la decisión de niños. Va a entrar, se les va a perder la de mantenga un rato y vuelve. Les vamos a explicar en qué consiste. La actividad consiste en que va a sonar música y tienen que pasarse los globos y al que lo tenga el globo cuando la música pare, le dedicamos una pregunta y tiene que responder. Hay buenos premios, chicos. Puede ser un tema. Es bueno eso. Quieren que pasar los globos al restaurante, destinado a trajes, eso es dignamente, no se puede quedar con el globo. Es la suerte, chicos. Pueden pararse los que tengan los globitos, por favor. Ya, párense, por favor. Para este premio, chicos, el primero que se pone con su globito. Les voy a hacer preguntas sencillas, chicos, de exposición. Ya, compañero, aquí tiene el globito. O compañero. Párate.
Una pregunta regalada se puede. En su época de este filósofo, la religión estaba dividida en dos, entre los católicos y Por este premio, una que tenga globo. Anda, fíjate que tiene. es una ley, chicos, les va a servir la ley del notariado. Ya, la pregunta y el que responde. Sí, de las personas que tienen el globo. Pero que levante la mano. Cualquiera. Ya, que levante la mano. Cualquiera que levante la mano. ¿Cuál era la idea central o el pensamiento central de Leibniz? La idea central o el pensamiento central de Leibniz, ¿cuál era? El individualismo. Ya, levante la Levanten la mano. mano. No importa si estamos haciendo, vemos. Ya, muy bien. Diga la respuesta. Se ha parado el compañero de atrás. Más fuerte. ¿Cuál era la idea central del filósofo? Su idea central. La idea central del filósofo, ¿cuál es? A ver, compañeros, la persona que responda a la pregunta, código la Constitución Política del Estado, nuevita, de paquete por si acaso, va a servir. La pregunta es la siguiente, primero que levante la mano. Leibniz ha clasificado en tres lo que era el mal. ¿Cuáles eran? Párate, fuerte. Sin miedo. Metafísico, físico y moral. Muy bien. ¿Qué son las mónadas? Unidades simples, más pequeñas que la mano. ¿Qué opinaba Leibniz sobre Dios? ¿Qué opinaba Leibniz sobre Dios? ¿Qué opinaba Leibniz sobre Dios? Última pregunta, chicos. Ya. Una pregunta más, por los resultados pequeños, chicos. ¿Cuál era la relación que tenía Isaac Newton con Leibniz? La primera persona que se apareció. Ha creado algo. Ha habido una palabra. Párense. El que se pare. Muy bien, algo más. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Nosotros vamos a exponer el empirismo, filosofía inglesa. El empirismo proviene de la palabra empira, que significa experiencia. Sostiene que el conocimiento va a provenir de la experiencia y que no es necesario partir de la razón, ya que la experiencia va a ser una vía válida para conocer la realidad. Afirma que no nacemos con ideas innatas, sino que aprendemos a través de los sentidos y de las experiencias. En otras palabras, primero experimentamos y luego conocemos. El empirismo surge en el siglo XVIII y se desarrolla principalmente en Inglaterra. Se presenta como una corriente opuesta al racionalismo y sus principales representantes son Francis Bacon y David Hume. El método empirista es la forma de conocer la realidad a través de la experiencia y los sentidos. Los pasos de este método son: 1, la observación. Se observa la realidad tal y como es, por ejemplo, cuando un objeto cae. 2, experiencia o experimentos. Se repite el fenómeno de manera controlada para comprobar.
Por ejemplo, vamos a hacer que varias veces se caiga un objeto para llegar a una conclusión. 3. Datos de registro. Se va a anotar lo que hemos concluido. 4. Generalización. A partir de estos datos particulares se obtiene una conclusión en general. Por ejemplo, todos los objetos caen por la gravedad. 5. Comprobación. Las conclusiones deben poder verificarse nuevamente de la experiencia. La idea clave es el conocimiento no nace de la mente, sino de las experiencias. Si algo no se puede experimentar, entonces no se puede considerar como un conocimiento seguro. Las características fundamentales del empirismo son la experiencia como una fuente de conocimiento, negación de las ideas innatas, el conocimiento humano es limitado y da prioridad a la experiencia sensible. En la filosofía inglesa se caracteriza porque tiene un menor interés en la metafísica y una mayor atención en la teoría del conocimiento, es decir, el análisis de cómo conocemos las cosas. Francis Bacon es un filósofo inglés del Renacimiento tardío y profesor de la modernidad. Ese es considerado el padre del empirismo moderno. Bacon criticó la filosofía tradicional porque se apoyaban demasiado en ideas abstractas y poco en la observación de la naturaleza. Su mayor aporte fue proponer un nuevo método para obtener conocimientos basados en la experiencia, en la observación y en los sentidos, que es el método inductivo. El método inductivo nos dice que son las ideas centrales, el conocimiento debe ser útil, práctico y transparente de la realidad. Su obra principal es Novum Organum. En esta obra propone reemplazar el pensamiento antiguo por un método científico. El método inductivo es la forma de investigar para lo seguro a partir de la experiencia y la observación de los hechos, ya que el método antiguo se basaba más en la razón y teorías que no comprobaban. Este método consiste en que una vez de empezar con unas teorías, primero se debe observar, experimentar, recoger datos, comparar y generalizar, para llegar a una conclusión en general. Por ejemplo, si vemos que el hierro con el calor se dilata, el cobre con el calor se dilata, entonces llegamos a una conclusión, se va a dilatar por el calor. Esto es inducción de varios casos, una ley general, llegar a una ley general. Bueno, yo les voy a hablar sobre Thomas Hobbes. Thomas Hobbes es un filósofo que ha destacado en el siglo XVII. Thomas Hobbes nació en 1588, falleció en 1679. Hobbes pertenece a la filosofía inglesa moderna, que se caracteriza principalmente por menos interés a la metafísica abstracta. Lo que va en contra, en sí, lo que propone Hobbes es el empirismo, que está en contra de la metafísica abstracta. Presta mayor atención a lo que vendría a ser el hombre real y a la sociedad, y como les había manifestado, la importancia de la experiencia sobre los hechos. Cuando hablamos de Hobbes y el conocimiento, hablamos de su relación que tiene con el empirismo. El empirismo es un conocimiento que se adquiere de manera sensorial, a través de los sentidos. Aquí lo primero que percibimos son sensaciones, colores, sonidos, movimientos. Cuando hablamos de Hobbes, Hobbes ve al ser humano, ve al hombre de una manera real y pesimista. Así lo manifiesta en dos obras que publicó, las cuales son una sería Decibé de 1642 y la otra sería Leviatán de 1651, que habla de la naturaleza que tiene el hombre. Nos manifiesta también que existe un estado de naturaleza donde se tiene que rechazar a ciertas libertades mediante un contrato social, donde sin este contrato social no existiría la propiedad segura, no habría confianza entre las personas y la vida sería insegura y violenta. Lo que manifiesta Hobbes también es que sería una vida solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta.
Como les había manifestado, el contrato social es un acuerdo que tienen los individuos de un Estado para renunciar a ciertas libertades que tienen para obedecer a una autoridad en común. Esta autoridad vendría a ser el Estado. El Estado es una autoridad innata, absoluta, que viene a ser representado o comparado con el Leviatán. Hobbes llama al Estado Leviatán porque lo compara con un gran monstruo que mantiene el orden. Las importancias sobre Hobbes serían uno, que es uno de los principales fundadores de la filosofía política moderna. También inicia una nueva forma de pensar del Estado desde la naturaleza humana y no así desde Dios. También influyen los pensadores posteriores, como ser John Locke, también Jacob Rousseau. Representa el paso hacia una filosofía más práctica y realista para el ser humano. Ahora les voy a hablar sobre lo que es el deísmo. Yéndonos más a un contexto histórico, cuando hablamos del deísmo, hablamos de un periodo que ocurrió desde el siglo XVII hasta el siglo XVIII. Una de las principales causas fue la Ilustración Europea, que fue una revolución cultural e intelectual. Hablamos de los avances científicos más importantes de esta época, que vendrían a ser, por ejemplo, ¿no? La máquina a vapor por James Watt en 1768, también la primera vacuna implementada y creada por Edward Jenner en 1796, y también influye mucho lo que es el cuestionamiento del dogma religioso. La definición del deísmo. El deísmo nos dice que efectivamente Dios sí existe. Dios crea el universo, pero Dios no interviene en la historia del universo. El mundo se rige por sus leyes naturales. La metáfora del relojero. Esta metáfora fue implementada por William Paley en una de sus obras titulada Natural Theology de 1802, donde argumenta atributos de Dios en base a la observación y la naturaleza. Pone a Dios como el relojero y al universo como el reloj, donde el reloj, sin intervención del relojero, funciona. Así funciona el universo, por ley natural. Ideas claves del deísmo, principalmente el uso de la razón humana, rechaza los milagros, no acepta revelaciones, critica las religiones organizadas, y Dios es impersonal y distante, lo que significa que no interviene en el curso natural de las cosas. Los principales pensadores del deísmo podemos mencionar a John Locke, Voltaire, Thomas Paine y Montesquieu. Las diferencias principales en lo que vendría a ser el deísmo y ateísmo. El deísmo es efectivamente que dice que sí hay un Dios, pero que Dios interviene en el mundo. El deísmo, lo que les acabo de explicar, es que Dios crea pero no interviene. Y el ateísmo niega la existencia de Dios. Las importancias principales del deísmo. Defiende la razón, existe una tolerancia religiosa, hay una separación muy importante entre lo que vendría a ser la fe y la ciencia, y principalmente que ahora es base del pensamiento moderno. Ahora le vamos a hablar de John Locke. Fue un filósofo inglés, principalmente representante del empirismo. Su pensamiento influyó profundamente en el liberalismo político, los derechos humanos y las constituciones modernas. Sus principales obras son Ensayos sobre el entendimiento humano, 2 Tratados sobre el gobierno civil y Cartas sobre la tolerancia. En el ensayo sobre el entendimiento humano nos dice que se pregunta de dónde vienen las ideas y responde: la mente nace como una tabula rosa, eso significa que es una hoja en blanco. No existen ideas innatas, todo conocimiento proviene de la experiencia. Distingue 2 fuentes, 1 la sensación y la reflexión. En la sensación es lo que vamos a percibir con los sentidos, y en la reflexión vamos a pensar sobre lo que sentimos y hacemos. También clasifica las ideas simples y las ideas complejas. En las ideas simples está esto lo que no podemos modificar, como los colores, las formas, el frío, el calor. Y en las ideas complejas es una mezcla de las ideas simples.
Su ensayo que dice Tratado sobre el gobierno civil. En su obra critica la monarquía absoluta y defiende la libertad. Propone que todos nacemos con derechos naturales a la vida, a la libertad y a la propiedad. Que el gobierno surge por un contrato social para proteger estos derechos. Y que si el Estado abusa de su poder, el pueblo tiene derecho a la rebelión. Esto influye muchísimo en la Revolución Inglesa, en la independencia de Estados Unidos y en democracias modernas. Carta sobre la tolerancia. Este es un texto muy corto, pero es muy importante en temas de libertad religiosas y también la separación de la Iglesia con el Estado. Luke escribe esta obra porque en su época en Inglaterra estaba ocurriendo una guerra y había una persecución religiosa. Era católicos contra protestantes. Cada grupo quería imponer su religión a base de la fuerza. Luke decía que ese era un error. El Estado no debe imponer la religión y la fe es una elección personal. Luke primero separa dos cosas, la forma del Estado y la función de la Iglesia. El Estado debe proteger los derechos como la vida, la libertad y los bienes y el orden público, y no debe meterse en creencias, en situaciones del alma y religión, porque la fe no se puede obligar por la fuerza. La función de la Iglesia era que la Iglesia debe ser voluntaria, libre, sin poder político. Nadie debe ser castigado por pensar diferente. 6. George Berkeley. George Berkeley es un filósofo irlandés del siglo XVIII, representante del empirismo y creador del idealismo inmaterialista. Su pensamiento se resume en la famosa frase, ser es percibido. Berkeley vivía en una época moderna influido por John Locke, de quien tomaba el empirismo, el debate entre el racionalismo y el empirismo. Su obra responde al materialismo y al escepticismo de su tiempo. George Berkeley va a cuestionar lo que tú piensas que existe, si existe. Y esto que existe si existe aunque no lo podamos ver ni tocar. John Berkeley seguía a John Locke. George Berkeley decía que no existe nada real fuera de lo que podemos percibir, pero hay cosas que no podemos percibir ni tocar, por ejemplo, el tema de Dios. Entonces, por lo tanto, ¿Dios no existe? Se pregunta. Entonces, no necesariamente, al contrario, la gracia divina va a ser uno de los conceptos más importantes de la filosofía de Berkeley. Sí. Para Berkeley, cuando percibimos, por ejemplo, cuando percibimos un árbol, eso significa que existe. Y cuando no lo percibimos, es una realidad fuera de lo que percibimos. En resumen, no hay materia sin mente. El papel de Dios. Berkeley va a separar lo que es la mente humana y la mente divina. En la mente divina se mantiene la existencia y la ecosistencia del mundo. Ahí se mantiene la existencia del mundo aunque no sea percibido. Dice por eso, para evitar que el mundo desaparezca cuando nadie lo percibe, Berkeley afirma que Dios percibe constantemente todas las cosas. Dios garantiza el orden y la continuidad del mundo. Y sus obras principales son el Tratado sobre los principios del conocimiento humano, 3 diálogos entre Hilas y Polonus, ensayo hacia una nueva teoría de la visión. Bueno, vamos a continuar con David Hume. Es un filósofo reconocido que nació en Escocia en 1711 y falleció en 1776. Fue uno de los principales precursores de lo que vendría a ser el empirismo. Se podría decir que fue empirismo radical, muy diferente de lo que sostenía Hobbes. Es una figura muy importante dentro de lo que vendría a ser la ilustración
Ilustración europea que ya les había explicado. Su pensamiento influyó directamente en uno de los personajes más reconocidos también en lo que vendría a ser la materia, que sería Kant. La siguiente diapositiva. Entre las obras principales que son de autoría de David Hume, hablamos de las primeras tres, que son el Tratado de la Naturaleza Humana, la investigación sobre el entendimiento humano, la investigación sobre los principios de la moral, que serían los principales, por así decirlo, donde Hume maneja una afirmación que sería, trata de buscar la ciencia del hombre en base a la experiencia, un empirismo radical. También habla de un escepticismo metódico. El escepticismo significa que limita el conocimiento en base a las experiencias vividas. La siguiente. ¿Cómo conocemos a Hume? Todo lo que conocemos o sabemos viene de la experiencia. Hume divide dos aspectos muy importantes, lo que vendrían a ser las impresiones y las ideas. Hume manifiesta que las impresiones son las experiencias que sentimos nosotros de manera directa. Sin embargo, las ideas son pensamientos o recuerdos basados en impresiones. ¿Cómo se captan las impresiones? Las impresiones se captan por los sentidos, ver, tocar, oír, escuchar. Sin embargo, las ideas son una copia de lo que vendrían a ser las impresiones. Por ejemplo, la mente puede recordar algo, puede imaginar, puede combinar ideas, pero se captan de manera diferente. Por ejemplo, de acuerdo a la fuerza y viveza, uno puede ver, sentir, tocar una manzana, sin embargo es muy débil el eco de lo que vendría a ser lo mismo. Cuando hablamos del origen, hablamos que nace, como ya les había explicado, de experiencias reales. Sin embargo, las ideas nacen de las impresiones. Como les había manifestado, son copias o recuerdos de algo que sentimos. Ejemplo, sentir el calor del sol en la piel es algo que sentimos de manera directa, de manera sensorial. Y la idea sería recordar el calor del sol o imaginarlo. Cuando hablamos de David Hume, hablamos también de los límites del conocimiento. Hablamos de estos temas muy importantes que serían el sensualismo, la sustancia, el yo, la causalidad, el escepticismo y el legado. El sensualismo es el empirismo extremo, es un empirismo radical que maneja Hume. Las ideas no son copia de lo que sentimos, la mente crea representaciones. Un ejemplo, como ya les había manifestado, es lo de la manzana. Ves una manzana e imaginarla es menos claro que verla. Punto número 8, la escuela escocesa. Cuando hablamos de la escuela escocesa, hablamos de una corriente filosófica que principalmente ocurrió en el siglo XVIII. Uno de los principales representantes ha sido Thomas Reid en los años de 1710 a 1796, que fue fundador juntamente con Douglas Stewart y James Beattie, que criticó el escepticismo de Hume. El escepticismo de Hume, como les había manifestado, es la limitante de la manera en la que se adquiere el conocimiento en base a la experiencia. Como conclusión, tenemos que la escuela escocesa tuvo un gran impacto en la filosofía anglosajona. Principalmente se ha desarrollado en dos escuelas de allá de Escocia, que serían, en dos ciudades, perdón, que serían Edimburgo y Glasgow. Es la respuesta a Hume en base a una investigación sobre la mente humana. Y por último, las conclusiones. La filosofía inglesa se distingue por haber puesto la experiencia principalmente y la observación dentro, como centro de lo que vendría a ser el conocimiento, dando origen al empirismo, así desde Bacon hasta Hume. Sus pensadores impulsaron lo que vendría a ser el método científico, y este enfoque no solamente transformó la filosofía, sino también tuvo repercusiones sobre lo que vendría a ser la política liberal, la ciencia moderna y la crítica religiosa. Eso sería todo por nuestra parte. Gracias.
si acaso, sé que mañana es un día muy folclórico, voy a considerar si no bien. Todo el gusto de comadres también voy a estar en punto. Haga su actividad. Bueno, chicos, sé que están cansados y bueno, la verdad, vamos a hacer, solo son dos preguntas que obviamente tienen un premio pequeño, mucho. La primera pregunta y el que quiera responder se para, por favor. ¿Qué es el empirismo? Como dijo, viene de la palabra empere, que era experiencia, que es hacer las cosas a través de la experiencia, conocimiento a través de la experiencia. Exacto, exacto. Bueno, la última pregunta, lo mismo, ¿no? Quien quiera responder, se para o levanta la mano. ¿Qué es el deísmo? Allá. Es creer en Dios, pero Dios no interviene en ti. Mañana voy a editar 4 preguntas de examen para escribir la historia. Va a llamar lista, tengo 15 minutos. Maldonado, Miranda, Orellana, Ríos, Apaza, Huanca, Torque, Checo, Quiroga, Ojeda, Pumas, Fuente, Romero,